Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis lo que yo suelo decir siempre. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, allí en la parte del mundo donde estáis y parte del extranjero. Bien, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Y vamos a empezar, antes de meternos allá en la parte fuerte, vamos a hablar de, ¿cómo diría yo? De un episodio, suponiendo que sea real, que no tengo nada claro que sea real. Un tanto rocambolesco que nos ha contado el Washington Post. Y que ahora más o menos os contaré, os pondré alguna imagen y luego haremos una pequeña reflexión, por llamarlo algo. El episodio rocambolesco tiene que ver, cómo no, con Donald Trump. Este es el protagonista número uno de episodios rocambolescos y excéntricos y, en fin, de todo tipo. Bueno, pues acordaros, os pongo situación. Cumbre de Ankara, el mes pasado, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Se reúnen allí todos. Va, por supuesto, Trump en el Air Force One, famoso avión presidencial. Bueno, llegan allí, dicen sus tonterías y estas cosas. En fin, y tal, pues termina la reunión en Ankara, todos contentos y felices, hacen la foto de familia y entonces dice Trump, mala, que me voy. Bueno, entonces, y aquí viene la historia que nos cuenta el Washington Post. Trump ya preocupado porque tenían informes, no se aclara de dónde venían esas informaciones o lo que fuera, de que iban a atentar contra su vida y que esto podía justamente ser contra nada más ni nada menos que contra el Air Force One. Bueno, pues el hombre hizo el siguiente paripé, es decir, se dejó allí, se subió a las escalerillas del avión, saludó, no sé qué, lo típico, y tal, se metió dentro. Aquí lo normal en estos casos, pero luego, como veremos ahora, el tipo se metió, es que es de ridículo, hasta más no poder, el tipo se metió en una furgonetilla, en un camioncillo de estos que llevan el catering, que lo suben allí al avión y tal. Bueno, pues en uno de estos se metió a escondidas, sin que se le viera, y se fue a otro avión, un C-32A, más pequeñito, haciendo a todos creer, aquí lo estamos viendo, haciendo a todos creer que se iba, como es normal, en el Air Force One, cuando el Air Force One iba sin él, ¿no? Que maten a los demás, pero yo no. Bueno, a ver, esto no lo podemos creer, no lo podemos creer, ahí lo veréis, pone coches, tal, no sé qué, y esta que ahí lo veis, esta especie de, ahí, justo debajo, de camioncillo, que se lleva y tal, que se pone allí por el otro lado y tal, que sube y que baja. Bueno, pues ahí se metió entre hamburguesas y lo que fuera, Trump, y el camioncillo este se fue, ese que veis aquí en el cuadrado blanco que pone Airport Catering Truck, pues ese. Y ahí se fue a otro avión que tenían por ahí esperando en otro lado y se fue en el otro, porque temía que los iraníes, atentos, porque los malos aquí, como no, eran los iraníes, atentaran contra su vida. A ver, viniendo de Juan, ya no sé lo que digo, viniendo de Trump uno puede esperar cualquier cosa, ninguna buena. Pero vamos, disparates y mentiras todas las que uno pueda concebir. Esto viene de fuentes, como siempre anónimas, en este caso del Washington Post, que no es precisamente un periódico trumpista, sino todo lo contrario. Bueno, pues resulta bastante increíble. ¿Por qué? Porque fue por lo siguiente. Es decir, primero, que los iraníes quieran cargárselo, pues no tiene mucho sentido. ¿Pero de qué? Se pondrían a otro. En este caso se pondría inmediatamente el vicepresidente Vance, que bueno, a lo mejor tendría una mayor actitud para cerrar el conflicto, aprovechando que se habían cargado al presidente, a Trump, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a cerrarlo y tal. Pero claro, esto si no se hubiera sabido o si no se dice que han sido los iraníes, porque si se dice que los iraníes han cargado a Estados Unidos, pues vamos, nos podemos imaginar la respuesta norteamericana. Pues un bombazo atómico y se acabó la historia. O varios. En principio resulta increíble que los iraníes tuvieran intención de cargarse a Trump. A ellos les da absolutamente igual. De hecho, les viene bien que haya un tipo como Trump
gracias a su estupidez, dentro de lo malo que es una guerra, pues han conseguido tener un éxito que ni ellos mismos esperaban. Entonces, bueno, un tipo como Trump, en el fondo no le viene mal. ¿Para qué se lo iban a cargar? Cuando tienes un tonto cometiendo errores, déjale. No lo quites de en medio. Luego, claro, dices, hombre, vale, venga, vamos a aceptar que se lo quieren cargar y están montando una operación para cargarse a Trump. Hombre, pues es mucho más fácil hacerlo en algún mitin, en alguna, al aire libre, por ahí, en algún sitio, incluso en Estados Unidos, como de hecho pasó cuando intentaron cargárselo los famosos lobos solitarios, estos que siempre van por libre, aunque no hay quien se lo crea que van por libre, pero bueno, en las elecciones presidenciales, ¿no? Antes de las elecciones presidenciales, durante la campaña electoral, bueno, pues los 2 y medio intentos de atentado que tuvo, pues sería más fácil hacer algo así, ¿no? Un tirador desde lejos, tal. ¿Va? Hay que decir que cuando el presidente de Estados Unidos sale a otro país, las medidas son tremendas, y más a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, en este caso de la OTAN. Es decir, donde va a haber tropecientos mil dirigentes. Yo lo digo porque, por ejemplo, la cumbre de jefes de Estado y de la OTAN de 2022, si mal no recuerdo, fue aquí en Madrid. ¿Qué significó? Que medio Madrid estaba cerrado, pero cerrado a cal y canto. Las calles, todo. No se podía pasar. En algunos sitios tenías hasta que enseñar el carnet para poder entrar a tu casa, depende de donde estuvieras. Bueno, quiero decir que las medidas de seguridad son extremas, pero es que además no solo las que toma el país anfitrión, los norteamericanos se fían, obviamente. Ellos con antelación mandan equipos de inteligencia, de la CIA, etcétera, del FBI, montan una red de seguridad brutal, ponen incluso francotiradores suyos propios en los puntos que consideran oportunos, con lo que las medidas de seguridad son absolutas. Y ya, en el colmo de la estupidez, intentar cargárselo en el aeropuerto, que imaginaros cómo iba a estar el aeropuerto de Ankara. O sea, vigilado no, lo siguiente, intentar hacer algo, no se sabe si en tierra o en vuelo, contra el Air Force One, es complicadísimo. O sea, a veces lo último que se le ocurriría a un país o a un grupo, lo que fuera, en este caso hipotéticamente Irán, si quiere cargarse a Trump, no se lo va a cargar en el sitio donde va a estar más protegido, más vigilado del mundo en ese momento. Y encima en el avión que va a estar más protegido, que va a estar escoltado por cazas, etcétera. Es una cosa delirante. Pero bueno, son cosas de Trump. Y esto es lo que nos cuenta el Washington Post. ¿Quién sabe? En cualquier sitio, en cualquier caso, ya os digo que esto Irán ni se hubiera pasado por la cabeza. Pero parece que la cosa sí que se la ha tomado en serio, lo de que quieren acabar con su vida, ¿no? Acordaros que lo dijo y tal en su momento, quieren acabar con mi vida y tal, pero yo estoy dispuesto aquí a hacerme el héroe y tal, y estas cosas, y si le matan, pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues estas cosas. Pero al final está cagado de miedo, ¿para qué nos vamos a engañar? Y lo siguiente, de esto sí hay imágenes, es que ahora va a jugar al golf, ahí lo veis, va a jugar al golf de una manera muy especial. Dice, bueno, aquí tenemos el carrito de golf, vale, esto sí, por aquí debe andar Trump haciendo tonto, pero ¿ves aquí lo que hay al fondo? Bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues os voy a decir qué es. Esto es ni más ni menos que los sistemas de defensa antiaéreo de corto alcance TVQ-1 equipados con un radar AN-MPQ-64 Sentinel que le protegen cuando juega golf. Tal cual, ¿eh? Pero tal cual. Ahora veremos una foto donde se ve ahí a quien se supone que es Trump, ahí, dale que te pego, jugando al golf, rodeado, ahí lo veis, rodeado de alambre de pinos y de uno de estos sistemas antiaéreos. Esto es el colmo de la chifladura. Bueno, pues esta foto en concreto ha sido tomada ahora lo digo. Esta sí, en el subclub privado de Beitminster. Bueno, en este caso con el ANTVQ1 Avenger.
Air Defense System, sistema de defensa antiaéreo. Pues esto es lo que hay. Es decir, que el tipo parece ser que se termina ya queriendo sus propias mentiras y estupideces. Yo lo entiendo. Está todavía mintiendo y llega un momento en que no es muy difícil discernir la realidad de tu propio discurso, que es completamente mentiroso. Y al final, pues hay un proceso de retroalimentación y acabas chiflado y queriendo estas tonterías y jugando al golf con sistemas antiaéreos. Bueno, de Trump podemos esperar todo. Así que yo ya me espero, pues no sé, que el siguiente paso sea que cuando juegue al golf, pues no sé, bueno, a ver, habrá que tener cuidado con los sistemas antiaéreos, porque yo no sé si esta gente, estos sistemas distinguen un dron pequeñito, un FPV que pueda ir a por trar ahí escondiéndose en la maleza y una pelota de golf. Entonces a lo mejor Trump le da la pelota, la tira alta, va camino del hoyo, el sistema se confunde y catapum, cuando va a hacer un hoyo se la carga. Y menudo rebote que se va a pegar Trump diciendo, pues si era un hoyo seguro. Ya, pero es que se va a cargar el sistema antiaéreo. Porque lo ha confundido con un dron. En fin, no sé yo. Esto, y luego pues ya digo, es decir, sistema antiaéreo se irá moviendo con Trump, ¿no? Se irán moviendo con Trump o ya tiene todo el campo acotado, hoyo por hoyo, los 18 hoyos, cada zona la tiene con alambre de espino. En fin, esto es una cosa delirante. Es decir, bueno, el imperio en decadencia y sus Nerones y sus Calígulas que nos demuestran que cómo está la cosa y que, bueno, lo que tienen los imperios en decadencia, aunque Nerón y Calígula son de la parte, digamos, del Imperio Romano en auge y expansión. Pero bueno, estos serían los del siglo V, el Imperio Romano de Oriente, de Occidente, ya no sé de lo que digo. Bueno, pues esta es la historia. Para empezar, y abriendo un poco boca con estos delirios de los norteamericanos, y en este caso de su presidente. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Pues cualquier cosa, ninguna buena. Pues sí, ahora vamos a una cosa que, aunque sea ¿cómo diría yo? Una píldora, nunca mejor dicho, pues quería ponerlo para que veáis, porque sobre todo porque este pequeño vídeo lo hizo un tipo que se llama David Kessler, que es el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, en Estados Unidos. O sea, que no es el señor que pasaba por la calle y le dice, ¿usted qué opina? Y le hacen una entrevista. No, es un tipo que sabe. Fijaros lo que dice este tipo en referencia a la industria alimentaria, las porquerías que comemos, el primero yo, que están hechas a propósito para lo siguiente. Es decir, esto es lo que nos cuenta sobre la industria. Todo por nuestra comida. Y al final, no sé si se ha podido ver, pero al final dice una cosa, si mal no recuerdo, que es fundamental. Todo para poder generar estados crónicos, enfermedades crónicas. Esta es la clave. Es decir, la confluencia de la industria alimentaria con la industria farmacéutica, que prácticamente están muy interconectados con los mismos propietarios, se han aliado desde hace mucho tiempo, desde los años 90, como dice, ¿para qué? Para generar una comida de ultraprocesados, la comida rápida, la comida basura que comemos todos con el pise corriendo, tal, no sé qué, me lo caliento en el microondas, estas cosas y tal. ¿Para qué? Para generar enfermedades crónicas. Para generar enfermedades crónicas. Esta es la clave, es decir, y lo reconoce uno de los altos dirigentes del sistema sanitario norteamericano. Claro, es que todo es un gran negocio. La industria farmacéutica y la industria alimentaria unidas para empeorar nuestra salud. Primero creamos el problema y luego buscamos la solución al problema. Solución que no es la que podrían incluso encontrar a pesar de meternos estas porquerías en el cuerpo, sino que podrían, es decir, encontrar
pastillas, remedios o lo que fuera, para acabar con estos problemas, pero no, los cronifican, los hacen crónicos, justamente ¿para qué? Para que dependamos de la industria farmacéutica el resto de nuestros días. El resto de nuestros días. Bueno, esto es lo que hay, ya sabéis. Es decir, el gran negocio al que nos tienen sometidos, porque claro, la clave de todo esto es que la comida basura, yo soy el primero que la como, o la bebida basura, que también, como los productos de cola, ya sabéis. Por ejemplo, sea apetitosa, quiero decir, ya se encargan la industria alimentaria de que esa comida basura, esa comida ultraprocesada, sepa bien, esté buena, cree adicción incluso, un cierto nivel de adicción, es decir, porque si no, no tendría la gracia, es decir, no, si yo me como una hamburguesa una vez al año, pues no, con esto no hacemos nada, o me como un plato precocinado de estos, de microondas, una vez al año, no, tiene que ser frecuente, cotidiano. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan, es decir, que ya sabéis, los propios norteamericanos, en este caso David Keller, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por los siglas en inglés, de Estados Unidos, pues lo reconoce claramente. Y por si no lo recordáis, os leo, en los últimos 40 años, la industria alimentaria está creando alimentos que nuestra biología nunca estuvo preparada para digerir, y lo saben, ¿eh? Alimentos ultraprocesados que han alterado nuestro metabolismo y han dado el mayor aumento de enfermedades crónicas, todas estas que ha dicho, de la historia. En fin, este es el maravilloso mundo del capitalismo. Bueno, después de esta pequeña, digamos, inciso en el mundo de la alimentación y de la medicina, ahora nos vamos, como no, siempre a mí me gusta tocar, siempre que es posible, algo de Europa, de la impresentable Europa, es decir, de los líderes absolutamente bochornosos que tenemos. Bueno, líderes es decir, vamos a dejarlo en dirigente, pues estos liderar, no son capaces de liderar de absolutamente nada. Como digo, una que ya, aunque sea de hace poco, pero bueno, ha llamado mucho la atención porque ya el descaro de los europeos es absoluto. Y en una reunión forzada del presidente Vučić con Zelensky, bueno, para que Serbia no sea tan mal vista por la Unión Europea y, bueno, y facilitar su entrada a la Unión Europea, bueno, pues en una rueda de prensa, un periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung, de nombre, ahora lo diré, que lo tengo por aquí, Martens, este impresentable, bueno, este Martens, periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung, le hizo la siguiente pregunta que vais a ver. En esta reunión estaba, que no sé si lo he dicho, ¿no? Pues, en fin, estaba Vučić con Zelensky. Atentos a la preguntita. Ahora veréis la preguntita. ¿Qué le hace? Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michel Martens. Michel, izvoli. Da kažete nama, Evropljanima, šta mi možemo konkretno da uradimo, da pomognemo vama da ubijete više Rusa, više ruskih vojnika, naravno. Esta es la clave. Este impresentable alemán, como no, le hace la siguiente pregunta a Zelensky. Dice, no, ¿puede usted decirnos, europeos, cómo podemos los europeos ayudarles a matar rusos? Quiero decir, de soldados rusos, claro. Aún así, pero bueno. Claro, este señor resulta que, como no, como casi todos los alemanes, pues es nieto, casualmente este Michael, o como se diga en alemán, Martens, de un tal Hans Hermann Martens, que se vio como alto oficial en el alto mando de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, incluso llegó a comer o cenar en la misma mesa en la que estaba el señor, el pintor frustrado austriaco con bigotitos, el señor Adolfo. El señor Adolfo pues estuvo con él y tal, o sea, que era un tipo de nivel. Claro, se entiende que todos estos que hay ahora, que son los nietos de, con estos abuelitos se entiende
sus tendencias actuales y cómo este tipo, con absoluto descaro, de vergüenza ajena, ha dicho cómo hacemos para poder matar rusos. ¿Cómo podemos ayudarles a matar rusos? Cuanto más mejor. ¿Cómo podemos ya? La siguiente pregunta será ¿cómo podemos hacer para acabar con todos los rusos, para extinguirlos de la faz de la tierra? Bueno, pues aquí esta es la democrática, tolerante, resiliente, no racista, por supuesto, sin discriminaciones de género. Europa, pero desde luego en lo que toca a temas rusos, ahí a por ellos y que no quede uno vivo. Esto es lo que hay en Europa. Y ahora ya vamos a entrar en una parte más de acción, ¿no? Esto es un poco más lento, y os voy a enseñar unos cuantos vídeos. El primero de ellos es cómo las tropas rusas, en concreto, derriban, y esta es la guerra real, es decir, cómo derriban, cómo se bajan de un vehículo y ante la llegada de un dron lo derriban y luego, bueno, y ahora veréis, lo derriban a tiros. Atentos ahí, atentos, que llega el dron. ¿Habéis visto? Pues esto no es el tiro al plato, esto es un dron que venía por ellos. Lo han visto venir, se ha bajado y se ha dado tiempo a pegarle un tiro y ya veis lo cerca que estaba y derribarlo antes de que les impactara. Ahora fijaros que ya cargan otra vez el armamento por si tiene algún otro dron y ahora nos van a enseñar justo donde el dron ha sido derribado y ahí, jajaja, esto lo puedo traducir. Y mira, ahí se ve cómo le han dado y cómo han impactado los restos del dron que acabamos de ver cómo ha explotado. Pues esta es la guerra real. Esto no es casualidad. O sea, estos señores se han cargado el dron porque a los rusos ya, en sus unidades, los entrenan en la lucha contra los drones cuerpo a cuerpo. Si es que se puede hablar en estos términos. Es decir, cómo hacer para derribar un dron que ya lo tienes muy cerca a tiros. Y practican. Es decir, esto ya, bueno, pues lo hacen los ucranianos, lo hacen los rusos y poco más. Pero igual que en su momento, pues veíamos las famosas tablas estas de que hacían los ejércitos, los marines norteamericanos y tal, de subirte por ahí a unos muros, tal, colgarte de unas cuerdas, luego tirarte al barro, pasar por debajo de las zonas estas de alambre de pinos y tal, estas cosas. A ver, esto de las pelis. Bueno, pues esto ya, bueno, pues sí, se puede hacer, pero ahora lo que hay que registrarse, que es mucho más útil, es en el derribo de drones. Y esto ya todavía pocos ejércitos lo hacen, y los únicos dos que yo sepa que lo hacen de manera más o menos sistemática, y sobre todo los rusos en sus entrenamientos de sus hombres, es el entrenamiento en pistas de drones, en las que los drones, igual que hay también para operadores, es decir, los operadores entrenan en pistas para drones, donde tienen que ir pasando por sitios muy difíciles, metiéndose por agujeros pequeños, bajando, subiendo, etcétera. Igual a los soldados les meten en unas pistas especiales donde les mandan drones, evidentemente no sin carga explosiva y tal, no sé qué, y les enseñan a derribarlos. Bueno, pues este es el primero, para entrar un poco en acción. Ahora vamos al segundo. Fijaros, este segundo es en Sumy. Sumy va a dar juego hoy. Aquí los drones estos de corto alcance, los FPV, ya están volando por las calles, nos cuentan, ya están volando por las calles de Sumy, según informan los medios locales, quienes también publican vídeos como el que vamos a ver de drones, en este caso en el Boulevard Póveda, en la parte norte de la ciudad. Mirar los drones no tripulados. Fijar aquí la gente, pum, los coches, tal. Esto es una cámara de estas que está fija, blanco y negro, coches que suben, gente que pasa. Atentos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Catapum! ¿Habéis visto? Ahora lo veremos de nuevo, pero fijaros cómo catapum. Ahora vamos a ver a otro, ¿eh? Ha llegado uno, o sea, ya no puedes ir ni por la calle. En este caso, Sumy está muy cerca de la línea del frente, la capital. Estamos hablando de la ciudad de Sumy. Y ahora ves a ver que llega otro. A ver, ahora por ahí. Y luego explota. A ver. Ahí lo tenéis en medio como si fuera un abejorro. Ahí lo tenéis en medio como si fuera un abejorro. Y está mirando y todo apunta que, ¡pum!, a que lo han derribado. Es decir, a que alguien desde algún lado ha disparado y se lo ha cargado. Parece ser. Pero en cualquier caso,
bienvenidos al presente, no al futuro, no, al futuro no, al presente. Porque esto se va a internacionalizar, por desgracia, y va a ser el pan nuestro de cada día. Qué bíblico estoy hoy. En fin, por las calles de una ciudad grande como Sumy, en Ucrania, ya lo podéis ver. Cómo pululan los drones de ataque de corto alcance y cómo, ¡pum!, van a por los objetivos que estén buscando. Impresionante. Es decir, estas imágenes. Bueno, ¿qué podemos decir? Esto es lo que hay. Ahora viene el segundo, que su grave error va a ser que se va a parar demasiado en un sitio y seguramente, por eso ahí está, ahí lo podéis ver, como un abejorro. Y es seguramente o hecho estallar o derribado por alguna razón o choca contra algo. Lo importante, bienvenidos al presente, no al futuro. Al presente, el futuro va a ser peor. Por dicho esto, vamos a seguir en Sumy. Y ahora vamos a ver un vídeo de un señor que nos va a contar, es un portavoz de la administración, viceministro de la administración de Sumy, Vladimir Babich, y nos va a contar que las Fuerzas Armadas rusas están incrementando el número de ataques con bombas guiadas, estas que son bombas planadoras guiadas, ¡pum!, que van dirigidas y que tienen un recorrido variable entre los 80, 100, incluso hay algunas que ya pueden llegar a los 150 kilómetros, pero en situaciones especiales. Pero bueno, 80 kilómetros, 50, 80 kilómetros sin ningún problema. Bueno, pues lo que nos va a contar este señor es interesante. Vamos con el Я хочу зазначити про те, що останнім часом, а це буквально 2-3 місяці, ворог посилив атаки, бомбові атаки на безпосередньо місто Суми, на Сумську громаду. У червні місяці це було більше 30 бомб, у липні місяці більше 50, і зараз у серпні місяці, тільки за початок місяця, вже їх 23. Простими словами, в червні одна бомба падала на добу на голови містян, у липні вже 2 в середньому, а у серпні вже 4. Бомбові атаки тривають фактично щоночі. Сьогодні також бомбова атака була на об'єкти інфраструктури. Постраждалих безпосередньо мешканців немає, але постраждала інфраструктура, житлові будинки, їх уже не злічить числа. Bueno, pues ya lo habéis visto. Lo que nos cuesta este hombre, que están atacando, pero vamos, incrementándose, nos cuentan junio, julio, y en lo que llevamos de agosto, pues se han ido multiplicando, han ido aumentando el número de bombas guiadas. Ya sabéis, estas bombas planadoras que las hay de 250 kilos, de 500, estas son las que más se usan, junto con las de 1.500 kilos y de 3.000. De 3.000 kilos, las FAB. Las FAB que llevan un kit planeador que se les instala y que les permite recorrer grandes distancias y ser lanzadas por aviones sin que tengan que exponerse, ¿no? Y bueno, estas están machacando literalmente todo Ucrania. De hecho, ahora daremos el dato, lo tengo por ahí, pero si mal no recuerdo, de estas se han lanzado en julio más de 8.000. 8.000. ¿Sabéis lo que es lanzar bombas, sobre todo de 500, 1.500 kilos? Las de 3.000 se usan menos y las de 250 son demasiado pequeñitas, entre comillas. ¿Sabéis lo que es lanzar de esto más de 8.000 en un mes? Pues tremendo. Esto nos da una idea de la magnitud de esta guerra. Nada comparable a la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que llevamos de tiempo. Incluso la guerra de Vietnam o otras guerras eran guerras muy asimétricas, eran guerras de un país, digamos, que aunque terminó ganando a unos costos enormes, pero terminó ganando, como fue el caso de Vietnam del Norte y el Vietcong, pero bueno, contra la superpotencia, una de las dos superpotencias de la época. No, esto no es comparable. Es decir,
estamos hablando de un país, bueno, con un ejército bastante potente, sobre todo terrestre, que es Ucrania, pero que en última instancia, desde hace tiempo, solo pone los hombres y cada vez menos. Pone el resto lo pone la OTAN. Es decir, es una guerra ya casi directa de la OTAN contra Rusia. Y la OTAN, la primera superpotencia nuclear, y ahora mismo la que tiene el mejor ejército convencional del mundo. Obviamente porque tiene mucho entrenamiento en lo que es una guerra de alta intensidad, de verdad. Pues bien, esta es la realidad. O sea, cuando os cuenten que los ucranianos van ganando, como decían los impresentables de la OTAN, pues nada, ni puñetero caso. Los grandes medios de comunicación, etcétera. De hecho, lo que estamos viendo, y ya digo, cada vez más, es que Putin ha levantado un poco, digamos, la autocontención, la autolimitación que tenían los rusos, y está permitiendo hacer unas cosillas más. Tampoco es que se le ha dicho, venga, desmelenaros y tal, y estas cosas, y podéis hacer lo que queráis. No, a sus generales, y lo estamos viendo con el bloqueo del puerto de Odesa, por allí ya no entra ni sale ningún barco, y también lo estamos viendo con los ataques a gasolineras, los ataques a centros logísticos clave. Esto ahora lo veremos un poco más, con algo más de detenimiento, los ataques bueno, los centros logísticos, fundamentalmente porque son centros de almacenamiento, distribución y ensamblaje de drones que vienen de Europa, fabricados en Europa. Y como digo, fundamental también a centros ya directamente, abiertamente reconocidos, no, digamos, camuflados, entre comillas, de fabricación de componentes de armamento en general y de drones en particular. Pues bien, entre ellos los del famoso Flamingo, misil ucraniano de largo alcance. Pero para que veáis que esto lo dicen los propios ucranianos, que este señor era ucraniano. Bueno, pues vamos a ver quién dice, qué nos cuenta el que fue el jefe del ejército ucraniano hasta que Zelensky lo depuso y lo mandó a un exilio dorado como embajador en Londres, el general Zalauny. Fijaros que reconoce el general Zalauny. Валерій Залауні. Того, що я вам точно кажу. В 2026 році Україна застосувала усі види озброєнь, ну, окрім хіба що томагавків, окрім хіба що ядерної зброї, окрім хіба що авіаносців, окрім хіба що літаків F-35, які є на озброєнні НАТО, і застосувала доктрини їхнього застосування. Це ресурс вичерпаний. Росія на усе це знайшла протидію. Все почалося з хаймерсів, які Збройним силам України дали можливість звільнити Херсонщину, щоб там хто не розказував. Звільнили Херсонщину хаймерси, звільнили остров Зміїний, Богдани і французькі Цезарі. Херсонщину звільняли хаймерси. Вони рівно через місяць превратилися просто в безглузду штуку, яку просто неможливо використовувати. Esta es la clave. Como veis, lo reconoce claramente. Dice, bueno, no, los IMAR, que son estos sistemas de lanzamiento de cohetes de precisión y de largo alcance, que tienen 6 tubos de lanzamiento de cohetes norteamericanos. Bueno, pues los IMAR estos, dice sí, en 2022, que claro, estamos hablando del 2022, nos permitió retomar la parte de Gerson que tenían ocupada los rusos al otro lado del Dnieper, y que los rusos se replegaran en la famosa retirada impecable, porque no perdió ni un solo hombre, una obra maestra de algo que es muy difícil, como organizar una retirada del general Surovikin. Pues bien, si mal no recuerdo, en octubre del 2022. Octubre, noviembre, por ahí fue. Bueno, pues esto que fue una maniobra impecable, pero en última instancia, al fin y al cabo, una retirada muy bien ejecutada, pero una retirada, nos cuenta Zelensky, que fue gracias fundamentalmente a la entrada en acción, en ese momento, de unos sistemas de misiles, de lanzamiento de misiles de mucha precisión, como eran los HIMARS. Dice, bueno, esto fue clave para que expulsáramos a los rusos de Gerson. Y también, al mismo tiempo, prácticamente, de la isla de las Serpientes, que es una isla pequeñita,
enana, que está enfrente de Odessa, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues, ¿qué nos está contando aquí? Que mire usted, hemos usado de todo. O sea, reconoce lo que venimos diciendo todos y que es algo ya obvio. Bueno, todos no, unos cuantos, y que es algo obvio. La OTAN está tan implicada que les ha dado de todo. Pero por eso dice, no, menos portaaviones, armas nucleares, Tomahawk y F-35, el resto hemos usado de todo. ¿Qué pasa? Que los rusos se adaptan. Que al mes, los HIMARS, después de que hubiera pasado un mes de tomar esta parte de la región de Gerson y la isla de las serpientes, los HIMARS ya no servían para nada. Los rusos se habían adaptado y habían conseguido anularlos. A la basura. Esto ha ido pasando prácticamente con casi todo. ¿Alguien se acuerda de los Leopard? De los tanques Leopard, de los Challenger 2, de los Abrams, que iban a cambiar el rumbo de la contienda. ¿Cambiaron algo? No. Lo único que bueno, no, aumentaron, eso sí, la chatarra en el campo de batalla. Porque, vamos, fue una masacre. Otro tipo de armamento, lo mismo. Los aviones, que llegaban los F-16, luego los Mirage 2000, tal, no sé qué. ¿Han cambiado esto el campo de batalla? La tendencia claramente favorable y la iniciativa a los rusos. No. Aquí también dice los misiles, nos dicen los misiles antitanque en el OP. Pues tampoco. Es decir, que iban a ser de todo, vamos, iba. No. Bueno, pues es lo que tenemos. Es decir, y nos lo dice Zalawny, no nos lo dice cualquiera. Es decir, los rusos se adaptan rápidamente a todo lo que van introduciendo los países de la OTAN y al final ya no es que se adapten a la guerra de drones, que también, sino que son los creadores de la guerra de drones junto con los ucranianos. Ahí ya ni siquiera los ejércitos de la OTAN pueden decir nada, esta boca es mía. Ahí se dedican a aprender de los ucranianos que les enseñan cómo funciona la actual guerra de drones, de la que no tienen ni repajolera idea. Es decir, la OTAN ha pasado de dar lecciones a los ucranianos con su doctrina de la OTAN y sus armas invencibles, a que al final los ucranianos les tengan que enseñar a los dirigentes militares de la OTAN y a sus ejércitos cómo se hace la guerra de drones, porque no tienen ni idea, porque son los únicos que tienen experiencia en el campo de batalla en este tipo de guerra actual, que evoluciona a una rapidez vertiginosa. Pues bien, ya vemos que hasta Zalawny lo reconoce y algo sabrá, que estuvo allí de jefe del ejército ucraniano. Bueno, pues ahora vamos a ver otro vídeo impactante, nunca mejor dicho. Atentos, porque son lo que vamos a ver, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, es el impacto de un dron, estos FPV, de estos que son drones kamikaze, de los que impactan y explotan y se acabó, y se autodestruyen, claro, al impactar. En este caso contra un vehículo de origen norteamericano, un Humvee, una especie de Jeep, para entendernos, que lleva una protección antidrones, pero esto les salva, pero el susto que les pegan a los soldados ucranianos es monumental. Vamos a verlo para que veáis lo que es la guerra de drones y cómo está la carretera. Fijaros, ahora vais a ver cómo está la carretera. Ahí, van conduciendo en el Humvee, pum, pum, aquí chatarra que ha sido destruida por los drones fundamentalmente, o casi con seguridad totalmente, pum, pum, aquí agujeros, algo ha pasado, catapum. El que lleva la cámara, pues la cámara se le ha ido un poco, como el enfoque se le ha ido un poco, gritos de ¡ah! Lógico, puede que alguno esté herido, tiene toda la pinta. O simplemente del susto, yo también pegaría gritos, y más, vamos. Y aquí, bueno, se ve como al final ha podido seguir conduciendo. Parece, esto no me atrevo, para que parte del recubrimiento, si os habéis fijado, había una red antidrones que envolvía todo el coche. Bueno, pues parte de esa red posiblemente ha quedado destruida por el dron, eso les ha salvado, pero bueno, esto lo ha arriesgado de la actual guerra. Y fijaros que van en un coche bastante rápido, como es un Jeep,
Es decir, nosotros no van en un vehículo blindado, de orugas o de ruedas, una cosa de estas, que esto ya sería un blanco, pero vamos, tremendo. Y que van sorteando ahí los coches y tal, por una carretera rápido, y aún así no se libran del ataque de los drones merodeadores, de los FPV, que están al acecho en cualquier momento. Bueno, pues para que veáis, esta es la guerra de verdad, no la que se practica por parte de Estados Unidos y sus miembros europeos de la OTAN, que se han quedado en el siglo pasado, en el siglo XX. Bueno, y ahora vamos a unos datos, vamos a ver la foto de un señor, que en principio el señor este pues no nos va a decir nada, ni tiene por qué. Este señor, sin embargo, es un tipo que sabe esto, es el subdirector, el que vamos a ver ahora, de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Es un tipo de la inteligencia ucraniana, subdirector, o sea, no es ningún pelado. Además, general de brigada, el general de brigada, Vadim, es, a ver si pronuncio esto bien, joder, es que vamos a ver, es que perdonar porque es que esto, a ver, vamos a ver, si es que te los tiene dos vocales, es que tiene al final una T, una S, una K y una Y, que bueno, podemos ponerla como si fuera una latina. Skipsik. Es que es una T, una S y una K. Bueno, da igual. Este señor, el viceministro de, bueno, el subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y general de brigada. Y nos cuenta lo siguiente, este señor que vemos aquí. Rusia ha aumentado la producción de misiles balísticos gracias a la suspensión de la producción de los misiles Kinzhal y de los Kh-32, que presentan algunos problemas de precisión. Los Kh-32 son misiles, digamos, antiguos o bastante antiguos, y los Kinzhal tienen un uso limitado. ¿Por qué? Porque son misiles hipersónicos, son muy caros, o muy caros en comparación con los que no son hipersónicos, es decir, son misiles que van a una velocidad de Mach 10 y son imparables, pero se utilizan para objetivos muy concretos, o sea, tienen una carga explosiva bastante gorda, entonces, bueno, no les hacen falta. ¿Qué es lo que han hecho los rusos? Con cuenta este señor. Esto no lo dice un alto cargo de la inteligencia en general ucraniano. No lo dice Putin ni los prorrusos, no. Sigues diciendo el hombre este, porque estoy leyendo, claro, obviamente. El plan de producción de drones de las series Geranium y Gerbera para el 2026 es de 11.000 unidades. Para lo que queda de 2026. 11.000 unidades. Estamos hablando ya no de los FPV, no de los cortitos, de estos que producen miles y miles y miles todos los días. No. Estamos hablando de los de largo alcance, como los Geranium. Estos son drones de largo alcance, estos no son misiles, estos son drones de largo alcance, aproximadamente pueden llegar a los 2.500 kilómetros, en sus versiones de más largo de recorrido. Estamos hablando de drones de ataque en profundidad. Bueno, 11.000 unidades. Esto es una barbaridad. Lo que queda de año que no son tantos meses. La disminución de la intensidad de los ataques con drones se debe a la transición. Es verdad que ahora mismo no se están alcanzando, salvo 2 días que hay ataques que son cada semana, 10 días aproximadamente, hay ataques masivos con misiles y con drones. Los ataques diarios, cotidianos, no se hacen con tantos drones. ¿Por qué? Porque según cuenta, no es que no tengan drones, ni que no puedan fabricarlos. No. Según cuenta este general de brigada, dice, la disminución en la intensidad de los ataques con drones se debe a la transición de la producción a las versiones de reacción. Es decir, de los Geranium 2, que son versiones a motor, cada vez se utilizan más los Geranium 4 y los Geranium 5, que llevan unos motores a reacción pequeñitos, con lo que van a una mayor velocidad, son más difíciles de derribar, motor que además es de origen chino, que se lo venden los chinos, y que según cuenta
representan ya el 50% de los drones de ataque. Es decir, transición de los drones de hélice más lentos, más fáciles, por lo tanto, de ser derribados. Estos drones vuelan muy bajo en ambos casos, a drones a reacción, es decir, los drones que llevan hélices, pues deben andar, si mal no recuerdo, por los 250 kilómetros por hora, una cosa así. Estos drones ya a reacción andan aproximadamente por los 500 kilómetros por hora, o sea, prácticamente el doble, con lo cual les permite ser más difíciles de detectar y de derribar. Y lo que estamos viendo es que hay una transición de ahí, que haya una pequeña disminución de la transición de unos drones de los Geranium 2 y 3 a los Geranium 4 y 5, que ya son, como dice este militar, el 50% de los drones de ataque de profundidad. En julio, el mes que ha terminado, se lanzaron 198 misiles balísticos M9-723, RM-48U y Zircon, lo que se pone un récord anual. Es decir, que en el pasado mes se batió un récord en el lanzamiento de estos misiles. El Zircon, por cierto, es un misil hipersónico. También. Pero menos salvaje que el Kinzhal, pero misil hipersónico. Pero es que sí que decía lo siguiente, dice, mensualmente Rusia produce alrededor de 60 misiles Iskander M, los que son misiles de crucero, no, perdón, los que son misiles balísticos, los de crucero son los Iskander K, alrededor de 40 misiles RM-48U y alrededor de 70 misiles KH-101, estos son misiles de crucero, y menos de 30 calibre. Es decir, que está aumentando su producción fundamentalmente de misiles Iskander y de misiles KH-101. En general, sigue diciendo este jefe de la inteligencia ucraniana, en cuanto a los principales tipos de armamento de misiles, Rusia actualmente supera los objetivos de producción mensuales en un 110 a 120%. Que será más, porque si te lo cuenta un ucraniano, hombre, no va a tirarle flores a los rusos. Estará dando cifras a la baja. Pero tiene que reconocer que ahora mismo los objetivos que se marca Rusia en materia de producción de misiles, como veis, de un montón de tipos, porque tiene un montón de tipos, no es que se esté cumpliendo el 100%, es que se está superando el 100% de los objetivos marcados y se está cumpliendo un 110 o un 120%. Claro, pero van perdiendo los rusos, o sea, superan sus objetivos de producción de misiles a escala industrial, pero van a perder, oye, mientras que los ucranianos cada vez reciben menos, especialmente de misiles Patriot, que no reciben prácticamente ninguno, uno de vez en cuando y gracias. Y lo que estamos viendo, en los ataques absolutamente tremendos de misiles, por ejemplo, contra la capital ucraniana, contra Kiev, sin defensas antiaéreas, porque no tienen misiles Patriot para poderles hacer el frente, con lo cual los misiles caen a placer sin ningún tipo de problema. Bueno, pues añade, y esto es importante, un dato. Este hombre, el subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, añade lo siguiente. Esto acaba de suceder hace poco. Rusia planea aumentar, hace poco ha habido un lanzamiento de un cohete ruso que ha puesto en funcionamiento varios de estos satélites. Rusia planea aumentar la constelación de satélites Ruzhvet, mal pronunciado Rasvet, no sé cómo se pronunciará bien, del sistema, como digo, Rasvet, hasta 292 satélites para 2027. Ahora mismo tiene un tiempo de cobertura, con los últimos que ha lanzado, debe tener pocos, 60, 90, por ahí. Ahora tiene un tiempo de cobertura, esto es claro, lo tengo que explicar, esto es el Starlink de los rusos que están empezando a crear su propio Starlink, su propio sistema de comunicaciones
mira, aquí lo pone también Santiago. El sistema el Starlink ruso, bueno, el sistema de comunicaciones por internet y tal, que sirve, entre otras cosas, para comunicaciones en general, para el sistema de guiado de misiles, para muchas cosas. Bueno, ¿y qué es lo que tiene? Nada, la cobertura es aproximadamente de creo que es una o 2 horas, no sé si hasta 4, en el mejor de los casos, actualmente, porque todavía la constelación de satélites es pequeña. Han empezado a lanzarlos prácticamente este año, o sin prácticamente. Pero, dice, para el 2027 ya planea que hayan 292 satélites en funcionamiento. Esto tendría una cobertura de mediodía, más o menos. Para ampliarla a 2035, ya nos queda un poquito lejos, ya nos vamos a 9 años vista, a 924 satélites. Con estos 924 satélites, su cobertura ya no solo sería de todo el día, permanentemente de Ucrania, sino global. Es decir, de todo el planeta. Se están poniendo las pilas a un nivel, porque no olvidemos, los rusos tienen muy claro, ojalá nos equivoquemos, pero yo estoy de acuerdo con los rusos, es decir, de que esta panda de impresentables de los europeos, aunque la guerra de Ucrania terminara, cuando sea el año que viene, ya se las ingeniarán para seguir enfrentándose a los rusos, provocándoles y llevándonos a una guerra ya directa y absoluta contra los rusos. Luego los rusos están viendo que tenemos guerra para mucho tiempo, incluso aunque Ucrania caiga ya, haya muerto hasta el último ucraniano, como diría Boris Johnson, y tengan que tirar de moldavos, de bálticos, etcétera. No tienen problema. Pues bien, ¿qué más lo tenía por aquí? Bueno, aquí hay una cosa que se me ha metido, pero da igual. Quería también hablaros de esto. Es decir, ¿recordáis que con Ezequiel hemos hablado de esto el domingo pasado y creo que también el miércoles anterior? Bueno, pues de los ataques, ya pondremos alguna foto de los ataques a los centros logísticos y a lo que serían los mercados centrales. Es decir, los mercados centrales de donde se distribuye los alimentos a los diferentes puntos de venta, digamos, a los supermercados de barrio o donde sea, bueno, o a grandes superficies, lo que sea. Bueno, pues ahora mismo la situación es crítica, especialmente en Kiev. Leo. Debido a la destrucción de almacenes refrigerados, ya pudimos ver, hoy estoy fatal yo hoy, pudimos ver todo este tipo de estanterías vacías, de falta de productos. Ya no son los que falten productos, que faltan por los ataques logísticos. Ahí tenéis, bueno, tal, ahí se ve, todavía queda algo de fruta, bueno, es decir, ahora veréis, aquí ya la cosa empieza a estar peor y la cosa ya está, mira, ahí ya estanterías vacías, superficies que no hay nada. Bueno, pues como digo, debido a la destrucción de almacenes refrigerados, Kiev y su región han perdido entre 80.000 y 100.000 metros cuadrados de capacidad, que no está mal. Los recursos restantes solo son suficientes para cubrir entre el 20% y el 30% de lo que se ha perdido. Es decir, Kiev se enfrenta a un invierno en el que no sería descartable, cada vez apunta más hacia eso, de que la mayor parte de la población de Kiev tenga que huir simplemente porque no se va a poder vivir allí, porque no va a haber ni agua ni comida, ni calefacción. Pero bueno, sin calefacción, mal que bien, bastante mal que bien, pero sin agua y sin comida, olvídate. Sigo leyendo. Los minoristas planean pasar a utilizar centros de distribución más pequeños para reducir el riesgo de perder toda la mercancía a la vez. Sin embargo, esto aumentará los costes logísticos en un 10 o un 15%. Los precios de algunos productos entre un 5 y un 6. Las entregas directas de los fabricantes a las tiendas podrían aumentar entre 2 y 3 veces. El aumento de los precios afectará incluso a los productos básicos, como el pan. Según Alexander
Taranenko, primer vicepresidente de la Asociación de Panaderos, durante el conflicto en Ucrania, alrededor del 20% de las empresas que fabrican productos de panadería han sido dañadas o destruidas. Bueno, pues a partir del año os cuento. Estos productos, no es que los rusos quieran acabar con la capacidad de consumo de alimentos de los ucranianos, que tampoco tendría nada especial. Es decir, no olvidemos que al final los derives hacia mercados centrales o centros logísticos para la población civil o almacenes para la población civil o para la población militar, al final también la comida es un producto de doble uso. Es decir, los militares tienen que alimentarse y beber agua y tal. Bueno, pues esto es así. Pero no, esto no lo hacen por eso. Lo hacen porque en estos centros están siendo utilizados para la fabricación, montaje, almacenamiento, distribución, fundamentalmente de drones, también de otros tipos de armas o de componentes de armas, pero principalmente de drones. Claro, los rusos que en su momento ya se enteraron de todo esto y están atacando todo tipo de centros logísticos, desde los que almacenan alimentos hasta, por ejemplo, el correo postal, las grandes almacenes donde llegan las oficinas de correos, las grandes oficinas de correos, y están siendo absolutamente, pues ahí lo veis, achicharrados. ¿Por qué? Porque ahí también se estaban montando, se estaban distribuyendo, llegaban piezas, etcétera. Bueno, como aquí podéis ver, vamos, un desastre, un absoluto y tremendo desastre, y las condiciones a las que se enfrenta Ucrania, aquí ardiendo por los cuatro costados, en este invierno van a ser durísimas. Siguen, ojo, siguen los rusos ahora mismo apretando el acelerador en materia de ataques, fundamentalmente en Kharkov, en el norte de Kharkov, y también en torno en las cercanías, más o menos, de Pokrovsk, en torno a Dobrofila, centro logístico, es decir, de cruce de caminos fundamental para el ejército ucraniano, y también se están reactivando las actividades en Gilapole, en torno al último gran bastión en Zaporilla de Orejov. Aquí vemos cómo le van a pegar un zambombazo a una de estas instalaciones de almacenamiento. Bueno, ya se lo han pegado. Es así. De hecho, en alguna de ellas se ha podido ver en algún momento alguna imagen de restos de drones que estaban siendo almacenados en estos centros logísticos. Aquí estamos viendo cómo se están cargando las locomotoras, fundamentalmente, porque ese es otro de los grandes problemas. Desde el cierre de Odesa, la situación es crítica. Fijaros, por ejemplo, lo siguiente, esto lo leo directamente. Están diciendo los propios ucranianos, Rusia podía simultáneamente lanzar hasta 77 misiles balísticos, no de crucero, contra Ucrania, pero planea aumentar este número hasta 200 a final de año. Declaró a la agencia Associated Press el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y de Fuerzas Armadas de Ucrania, Madjar. Dice textualmente este hombre, incluso si solo logran lanzar la mitad de esta cantidad, todos apuntarán hacia nosotros, dijo Brody a la agencia Associated Press, recordando la escasez de sistemas de interceptación de misiles en Ucrania. Según Madjar, la única forma de reducir el número de lanzamientos contra Ucrania es atacar las instalaciones de producción de misiles. Así están las cosas, de mal, pero es que están, bueno, de mal y que van a seguir empeorando. Pero fijaros también otra cosa que tenía por aquí, es que, lo que os decía, Rusia está cumpliendo y superando los planes de producción de los tipos principales de misiles, como comentaba anteriormente. Por lo que no se debe, lo que nos contaba el amigo Vadim,
amplío la información. Según sus palabras, actualmente la Federación Rusa tiene alrededor de 400 misiles para los sistemas S-400. Los sistemas S-400 son sistemas de misiles antiaéreos, pero algunos de ellos se han adaptado para que puedan lanzar misiles tierra-tierra. 130 misiles balísticos Iskander-M y 100 misiles KN-24 de Corea del Norte. Bueno, pero no solo eso, y es que por aquí tengo otro dato en cuanto a los drones, lo que te decía antes, en cuanto a los drones de ataque, según fuentes ucranianas, seguramente son más, se detectaron 8.653 drones de ataque en larga distancia, no de los de corta distancia, esos hay más, en el mes pasado. La defensa aérea, según las fuentes ucranianas, derribó 5.143. Pero es que, y estoy buscando aquí el dato, que lo tengo por aquí, porque es un dato bastante revelador, a ver si lo veo, pero es que la cosa está poniéndose tan cruda que, como sabéis, había ya, lo comentábamos el pasado domingo, más de 7.000 camiones intentando sacar productos fundamentalmente agrícolas de Ucrania, absolutamente atascando fundamentalmente la frontera con Polonia, pero también, porque es por donde más salen, allá había más de 6.000, pero también las fronteras más pequeñas, es decir, con menos capacidad de tránsito de Hungría y de Eslovaquia. Pues bien, esto ya ha quedado desfasado porque la situación, debido al cierre de los puertos de Odesa, es crítica. Es crítica hasta el punto de que ahora mismo hay una crisis de cereales, por ejemplo, es decir, tremenda, porque casi todo se exportaba y ahora mismo lo que se puede exportar pues es más bien poco. Y bueno, no sé si estaba mirando a ver si encontraba alguna cosa más, porque tenía aquí algún dato más, pero bueno, sobre todo recordaros eso, ahora mismo se está acelerando, incluso en el campo de batalla, la toma de posiciones, se está avanzando, veremos que al final de agosto la cantidad de territorio ocupado por los rusos va a batir el récord de julio y seguramente va a batir el récord de julio de este año y seguramente va a batir el récord de agosto del año pasado y vamos a ver por qué la cosa está que arde. Bueno, como yo siempre voy descontrolado, no sé ni lo que hago, es decir, bien, varias cosas, por si acaso, que no se me olviden, ahí estamos viendo cómo ha llegado un dron y catapum. Bueno, no, ya ha llegado, en este caso. Y esto es un barco de los barcos que están siendo atacados por los rusos y por los ucranianos también atacan barcos, pero vamos, que están bloqueando los puertos de Odesa, de la región de Odesa. Lo que está provocando una crisis de suministros, de armamento y de salida de exportaciones de cereales y de otros productos brutal. Brutal porque casi todo sale por vía marítima. Pues bien, como digo, que no se me olviden, ya sabéis que es fundamental que el algoritmo nos persigue cada vez más. Likes. Ahora los likes se llaman de una manera absurda. No me acuerdo, le llaman de otra manera, pero bueno, likes. Lo que veáis ahí, los deditos así todavía están. Es decir, pum, le dais al like. ¿Cómo se llama ahora esto? No sé cómo se llama. Es decir, muchas gracias a Juanma, espérate, como estoy cegato, Juan Navarro, 1765. Por esa donación, muchas gracias. Y como digo, likes. Escribir cosas fundamentales, calvo, gordo, pesado, no sé qué, gafotas, cegato, lo que sea, da igual. Incluso podría decir hasta que soy estupendo. Es decir, da igual, es decir, cualquier cosa. Y esto es fundamental. Y luego, clave, ¿cómo no? Compartir. Como digo yo siempre,
con amigos y fundamentalmente con los enemigos. Esto es esencial, con los enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos se enfadan, se cabrean, tal, no sé qué. Entonces empiezan a poner cosas, a escribir cosas, a compartirlo y tal. Y como al final esto lo que se trata es de que haya volumen, es decir, porque el algoritmo les da un poco igual si lo de compartir y poner cosas y tal, lo dicen a favor o en contra. Es decir, la cuestión es que haya mucho tráfico. Bueno, pues esto es clave. No sé cómo vamos de tiempo. Santiago, tú me dirás, si hay tiempo para alguna pregunta, vamos con preguntas. Si no hay tiempo, directamente me pones el famoso final y del Cerrito Porky, en este caso con mi magnífico rostro. A ver, preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Por ahí alguna pregunta, tal? Acepto todo tipo de preguntas. Incluso las que no sé responder, que es la mayoría. A ver, dice, un momento que veo aquí, perdonar, es que si como estoy cegado, lo estoy ampliando. Me dice Gothic 5980. Nunca le van a dar la fabricación del patio Zacele. Que espere sentado si cree que le van a regalar a Ucrania semejante negocio. Efectivamente, tienes toda la razón. ¿Por qué no se lo van a dar? Ya han salido las empresas que lo fabrican diciendo, Raytheon y tal, diciendo Lockheed Martin, diciendo, ¿pero qué dice usted? No, pero ¿cómo se lo vamos a dar? Teniendo en cuenta que estamos ante, por ser generosos, el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo. En el momento que le demos la licencia y la posibilidad de que lo fabriquen ellos, eso lo van a vender a medio mundo. Se lo van a vender bajo cuerda, es decir, van a traficar corruptamente con todo eso y se lo van a vender y vamos, al final vamos a tener patios que lo van a fabricar, bueno, pues desde todo, vamos, desde cualquier lado, es decir, hasta en Bután, es decir, allí los monjes budistas pues fabricando patios en los templos de Bután. Por supuesto que no se lo van a dar. Estas son cosas que dice Trump, estaba con Zelensky, dijo, pues le damos la licencia y tal. Pero ya sabéis que la mayoría de las cosas que dice Trump no las piensa cumplir, son mentiras y algunas veces ni sabe lo que dice y da absolutamente igual. Dice Alex Arias 2078. La actual Rusia no va a repetir la historia de la URSS. No se van a entregar las élites rusas a Occidente, no porque ya se han entregado. Me explico. A ver, no porque son situaciones distintas. Es decir, la URSS tenía una ideología muy concreta, ya la sabéis, comunista, anticapitalista, presentaba un modelo mejor o peor alternativo al de Occidente, al del capitalismo, y por lo tanto ahí había un componente ideológico, económico, social, antagónico. No es el caso de la Rusia actual. La Rusia actual es un país conservador, tiene lo que podríamos categorizar como una democracia liberal más o menos estándar como la de las occidentales. De hecho, es un país mucho más conservador que la mayoría de los partidos conservadores de Europa. Quiero decir, Rusia unida de Putin, y el mismo Putin ahora mismo, sería un equivalente en España, por ejemplo, al Partido Popular o a los partidos conservadores europeos, incluso a los a partidos como Vox o como Alternativa por Alemania. No nos engañemos. O el partido de Marine Le Pen. No, son partidos muy ultraconservadores y una sociedad muy ultraconservadora. No tiene nada que ver. Es decir, sí, aquí me dice Carlos Cocho 53-54. ¿Habrá un sexto año de la guerra de Ucrania? Sí, casi con seguridad. A ver, es muy difícil valorar cuándo puede colapsar el ejército ucraniano, porque esto no tenemos la información. Los rusos puede que la tengan, los de la OTAN también y tal, pero los pobres analistas aquí de andar por casa, pues no tenemos más información. No lo podemos saber. Pero yo creo que a 2027 llegan, pero no creo que pasen de 2027. Veremos. Los mercenarios, dice Ismael Salas 66 y 62. Los mercenarios en el conflicto y su papel en otros sitios de América Latina, por ejemplo. Bueno, se calcula, según fuentes ucranianas, que actualmente hay, según lo que nos cuentan los ucranianos, unos 16.000 mercenarios luchando en Ucrania de la parte ucraniana.
por ejemplo, la mayoría de América Latina y la mayoría colombianos. Por cierto, mis más absolutas condolencias a los colombianos por el desastre, por el doble desastre. Uno inevitable, que es el del terremoto que han sufrido hace nada, y otro evitable, que es la toma de posesión del presidente de la Espriella, como se pronuncie, este hombre, que es un chiflado y que o lo paran o va a dejar a la pobre Colombia, pues como la Argentina de Milei, arrasada y vendida a los gringos. Bueno, pero sobre todo por el desastre del terremoto, que estas cosas son absolutamente injustas. Y siempre la pagan los mismos, los pobres. Es decir, seguro que el Palacio Presidencial no se ha caído, en donde esté de la Espriella. Ojalá se hubiera caído con de la Espriella dentro, pero bueno, no es el caso. Pero bueno, aquí veis a los mercenarios. La mayoría, ya digo, latinoamericanos, bueno, suelen venir del ejército, es decir, son ex militares o gente de las antiguas paramilitares, y no saben a dónde van. Esto lo comprueban cuando llegan allí. Van a una guerra que no tiene nada que ver con las guerras, por ejemplo, a las que pueden estar acostumbrados cuando el conflicto con las FARC o cosas por el estilo, ¿no? O todavía con el ELN y estas cosas no se esperan una guerra tan brutal como es la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Entonces, bueno, no solo hay latinoamericanos, también hay, por ejemplo, georgianos, y también hay, que no se me olvide, también hay unidades, incluso ucranianas, dentro del ejército ruso. Ahora se acaba de formar, con pequeñas unidades que tenían, una brigada, quiero recordar, o sea, unos 3.000 y pico, 4.000 hombres. Creo que era una brigada, es decir, de militares, exmilitares ucranianos que desertaron de Ucrania y están ahora peleando del lado de los rusos como soldados rusos, pero constituyendo una unidad, digamos, de origen ucraniano, por llamarlo de alguna manera, de origen ucraniano, no de la parte de Donbass, que estos estaban desde el principio, sino del resto. Bueno, aún así, estos 16.000 mercenarios son una parte insignificante que no puede cambiar una tendencia que es la de que la caída de efectivos. La caída de efectivos en la guerra de Ucrania, en la que podemos, a ver, esto es muy difícil, pero bueno, tirando por lo bajo, podemos asegurar que al menos unos 200.000, algo más de 200.000 muertos, soldados muertos, llevan los ucranianos. Los rusos probablemente algo parecido, pelín menos quizá. Tirando por lo bajo, siendo muy conservador. Bajas, que no es lo mismo, muchas más, por lo menos mínimo 2 veces más, seguramente 3 veces más. Pero esto tomarlo con muchas pinzas porque estos son, en el mejor de los casos, digamos, conjeturas que se hacen sobre fuentes abiertas que son muy incompletas. Entonces, que aunque sean más o menos serias, por ejemplo, utilizando las muertes que son recogidas en las, ¿cómo se llama esto? En los periódicos y tal, las necrológicas, bueno, van más o menos haciendo o recopilando, o los cementerios y tal, bueno, pues recopilando este tipo de cosas, pero es muy difícil de saber. Bueno, y yo creo que, ¿cómo va? Si no hay más preguntas o el tiempo se ha acabado, recordaros que mañana más. ¿Por qué? Porque mañana estamos con Ezequiel. Así que nos vemos ya mismo con Ezequiel. Ya me puedes poner aquí, esto. Venga, hasta mañana. Chao.
Yeah.